Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Marilyn Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Modelo de desarrollo guiado por la demanda interna. Cita cual, parece un capítulo de un curso de macroeconomía, pero no, porque es martes, porque es temprano. Es el concepto que sacó chispa entre las candidatas Toa y Jara el domingo en el debate y que es una de las profundas diferencias sobre cómo ven el futuro de Chile. Conversamos con los economistas que lideran los programas de ambos comandos para entender bien de qué se trata esto. Vamos a hablar de todo eso. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿En qué está Johannes Kaiser? ¿Va a seguir en la carrera presidencial luego de la baja en las encuestas? Pareciera que en las últimas semanas lo olvidamos un poco ante quizás el mal momento de Evelyn Matei o el alza de José Antonio Kast. Pero lo cierto es que la campaña de Kaiser, aún dicen, ni siquiera ha empezado y va a empezar con todo el próximo 12 de julio. Esa es la fecha, 12 de julio. 12 de julio. Vaya, cuánto anticipo. Ya, a ver, vamos por parte. Marilyn Luders, hablemos del programa económico de Janet Jara. Después del debate del domingo, tras una pregunta al candidato Winter, que interpeló a Janet Jara a explicar qué quiere decir en su programa por modelo de desarrollo guiado por la demanda interna, varios nos fuimos de cabeza a buscar el documento programático de Janet Jara para entender por qué Toa lo tildó segundos después como kirchnerista y con olor a los años 50. En el debate anterior, el domingo anterior, en Canal 13, la pregunta directa de Toa a Jara fue precisamente sobre el mismo tema, o sea, ya venía con el asunto. Venía, y da la impresión que el candidato Winter también hizo una especie de lectura política y dijo, con una propuesta así, que podría generar desempleo, ¿podríamos ganarle a la derecha? O sea, esa frase como que molesta. El concepto modelo de desarrollo guiado por la demanda interna está y va a ser un protagonista. En la página del PC, del Partido Comunista de Chile, están las 8 páginas que tienen las bases programáticas para esta fase de primaria. Obviamente, de ganar cambiaría en el lunes, que explicita, en el fondo, parte de la base de que la vía hoy está marcada por el abuso y de ahí en adelante estipula 3 ejes. Lo interesante es que el primer eje es este concepto. O sea, no es un concepto lateral que viene después de una serie de medidas, no. Es primero el modelo de desarrollo guiado por la demanda interna, segundo, barrios dignos y tercero, ciudadanía plena. O sea, ese nivel de importancia se le da en el concepto. Preguntando, algunos me decían que sonaba sustitución de importaciones, una ola de mediados del siglo pasado que pretendía que cada país hiciera sus propios productos. Llegamos a hacer autos, en Brasil computadores y todo el rango de la autonomía alimentaria. O, como Carolina lo leyó, el modelo kirchnerista que se aplicó en Argentina entre el 2003 y 2015, que era fuerte intervencionismo estatal, políticas nacionalistas y crecimiento económico por el mercado interno. Bueno, todos sabemos cómo terminó el experimento kirchnerista con la economía destruida y casos de corrupción importantes. Otros dijeron que lo que se quería era bombear el consumo, que los chilenos por su capacidad de compra empujaran el carro del crecimiento y la inversión. Lo asociaron un poco con la estrategia china, que por varias décadas lo hizo a punta de demanda inmobiliaria interna, pero claro, me hicieron ver que eso podía ser un poco difícil porque ellos tienen un motor de 1.400 millones de personas y nosotros llegamos a los 18 millones. Bueno, claro. La verdad es que mejor vamos a la fuente. A ver. Fernando Carmona, economista, jefe programático de Janet Jara, antes en los comandos de Gladys Marín, Jadwe y el presidente Boric, reconoce que el término les quedó algo técnico, académico, para explicar cómo van por el camino de desarrollo y que lo mejorarán en la segunda fase de pasar desde lo comunicacional y ganar el domingo. Para asegura que en ningún caso se trata de sustituir importaciones ni de bombear el consumo para crecer. En resumen, para que vean, o sea, el fondo está como en la nebulosa ese tema, porque él dice que en ningún caso se trata de no exportar ni de impulsar el consumo interno. En resumen, la propuesta comunista es dar vuelta a la ecuación. Si lo hemos hecho hasta ahora es crecer para mejorar la equidad y el bienestar, lo que ellos proponen es mejorar los ingresos, la capacitación y la innovación para crecer. Es todo al revés de lo que hemos estado haciendo. Entonces Carmona explica, la idea es seguir exportando, o sea, no se trata aquí sino que productos de mayor valor agregado, invirtiendo en I+D y capital humano. Yo le dije, que es lento, o sea, súper lento, una generación, digamos, por lo menos en el tema de capacitación. Dice que eso se puede ir ajustando a poco. ¿Y cómo aumentar el gasto público para estos ítems que suponen, digamos, inversión en tecnología,
apoyo a las pymes, el jefe, y con la estrechez fiscal que tenemos. O sea, también hay un tema ahí de que si tú quieres hacer ese cambio en la matriz productiva para exportar, y la matriz productiva interna requiere, en el fondo, muchos recursos, el jefe programático dice que está apretado el escenario fiscal, pero que confía en que las holguras permitirán estas medidas, y entonces podríamos, por ejemplo, sí, producir baterías de litio en Chile, que es el eterno debate de si vale la pena hacerlas acá o allá. Él cree que sí, pensando en un mercado regional. Y aquí déjenme meter otro protagonista a la historia, que es Álvaro García, el exministro, vocero económico de Carolina Toá, que está detrás de la evaluación de... Perdón, que tengo que apagar él. Alguien me está mandando mensaje, a alguien no le gustó mi explicación del modelo Igual, de desarrollo guiado por demanda cuando el interna. teléfono se queda con sonido, así suena el WhatsApp colaborativo. Sí, Ya. perdón. Sí, Bueno, no. pero quiero meter a Álvaro García porque a su juicio no hay margen fiscal en este momento para dar vuelta a punta de inversión pública una materia exportadora que hoy es exitosa y líder en varios productos a nivel mundial. Explica que Chile crece cuando le va bien en el comercio internacional y que se estanca cuando la demanda y los precios de los productos desde el exterior se ralentizan. Es más, dice que ahora, justo el minuto de aprovechar los precios, tenemos un cobre alto y que además, según las proyecciones, va a seguir alto. Además, el armamento requiere una serie de productos que nosotros tenemos, por lo tanto sería el peor minuto para ponerse a cambiar la matriz. O sea, no es el minuto ahora. Y aunque sí reconoce que a la larga hay que hacer ciertos ajustes. Vamos a un segundo punto. Carmona explica que los 750.000 pesos de salario vital, que han sido como el eslogan probablemente más específico en términos de medida que ha entregado la candidata Jara, dice que no apunta a generar un boom de consumo y que eso impulse la economía. Dice que un salario mínimo se podría hacer en saltitos cortos de 6 meses. Es un poquito diferente y que podríamos pasar de lo actual a lo 8. Dice que esto se ha hecho y si cuando es paso a paso no pasa nada. Dice, por ejemplo, que Boric lo ha logrado subir de 529.000 a el 2026 va a estar en 539.000. O Claro, sea, de hecho, la última alza es así, po. Ahora fue ahora a principios de junio y después, y en enero. pero fíjese el salto, desde el principio del gobierno en el fondo es un salto importante. O sea, Entonces, perdón, a principios de julio. de julio, claro, Sí, y a luego principios de julio en y luego en enero. enero. Entonces dice que, yo le dije, le hice como el contrapunto, estamos con un desempleo de 8,8%, creciente informalidad, y dice que si se hace progresivamente no debería afectar. Álvaro García, por su parte, dice que esta fórmula no solamente no potencia el crecimiento, sino que solamente genera inflación. Dice que no hay que para qué remontarse a ejemplos históricos del siglo pasado, sino que hay que retroceder a 2021, donde efectivamente los ingresos de las familias subieron muy fuerte por los retiros y el IFE, ¿se acuerdan? Y esto solamente terminó con una inflación que nos tiene hoy día todavía complicado y que estamos estancados en crecimiento. Entonces no entiende por dónde esa fórmula puede funcionar. Otro elemento es que el salario vital y el salario mínimo actual supone que hay que subsidiar a las pymes. O sea, ese es parte del problema, porque las pymes no pueden asumir un salario mínimo tan alto para sus empleados. Entonces, ¿cómo se va a financiar? Si el salario mínimo subiría un 50% en 4 años, ¿cuál sería el monto que el Estado tendría que destinar a ayudar a las pymes en ese proceso? Y como dice mi ley, no hay plata. No es lo único para las pymes, porque además Janet Jara defiende mantener la tasa de impuesto corporativo. Ella dice que lo pagan apenas el 3% de las empresas, porque las pymes mantendrían la rebaja del impuesto del impuesto que pagan, digamos. Pero eso también cuesta plata. Claro. Bueno, por de pronto hay que aprobarlo, digamos. O sea, la gran pregunta que me salió a mí, por lo menos del comando de todas, es cómo se puede financiar todo esto. Y segundo, ¿cuánto espacio realmente hay? Porque tú puedes subir el salario mínimo sin distorsionar y con distorsionar. Hay un ratio que es el que más se usa, que se dice que la relación entre el salario mínimo y el salario medio es el que hay que mirar. El salario mínimo no se puede acercar mucho al salario medio y tampoco puede estar muy lejos. Nosotros estamos como en el 50% y es el promedio de la OECD. Entonces, por lo tanto, no tenemos tanto espacio para seguir subiendo el salario mínimo sin distorsionar El mercado del trabajo. el mercado del trabajo y los salarios pagados en el mercado privado. Sin embargo, desde el comando de Jara, Fernando Carmona me dice que en general los salarios mínimos empujan al alza al salario medio, entonces no hay por qué pensar de que este ratio se puede seguir manejando. Pero bueno, porque sé que la Paula nos tienes que hablar de Kaiser, que también es súper interesante, les voy a decir que hoy día además se está gestando un debate en torno a esto que probablemente va a marcar la segunda fase de la campaña, que es que el Banco Central ha estado dando señales a través de informes de que el aumento de un 1% en el salario promedio de la empresa
a través del salario mínimo, reduce el empleo de las empresas con mayor proporción de trabajadores que tienen salario mínimo. O sea, está instalando que efectivamente esto tiene un costo a nivel de cuánto las empresas contratan. Y por otro lado, el ministro Marcel hace unos días fue al Congreso con el ministro del Trabajo, con un PowerPoint donde revisa, no sé, 20, 30 estudios desde 1940 en adelante y concluye que efectivamente no hay nada de qué preocuparse si uno sigue aumentando el salario mínimo a pasitos como él lo ha hecho. Obviamente no se mete en la propuesta de los 750.000, pero íbamos a tener también un foco de tensión y debate. De eso habla el programa económico de Janet Jara. Vamos a ver qué pasa el domingo, por supuesto, cuando se cuenten los votos, y qué pasa con esas ideas en el programa definitivo de esa alianza. Y el nombre que le dan, porque claramente el concepto es demasiado complejo. A ver cómo le ponen. Es bien complejo, sí. Crecimiento sostenible, me decían, crecimiento con equidad, pero son elementos que ya se han usado. Tal cual. Mientras tanto, al otro lado, ¿qué fue de Johannes Kaiser? Paula Valenzuela. Si a fines de enero nosotros hablábamos de Johannes Kaiser, el diputado, como un factor que irrumpía en la derecha, hace algunas semanas pareciera haber desaparecido un poco de la escena mediática. De hecho, en esos tiempos, en enero, él insistía en que estaba 100% concentrado en su candidatura presidencial cuando le preguntaban si iba a ser candidato a senador, por ejemplo, o si tenía otro plan. Pero este domingo empezó nuevamente con una abultada agenda de los medios tradicionales, como los llaman en su equipo, pues sabemos. El diputado se hizo conocido, o Johannes Kaiser en ese tiempo, como el youtuber. Claro. Él tiene su canal donde se comunica directamente con sus adherentes, donde comunica sus lineamientos políticos, en fin. Lo sigue haciendo, pero esta vez tiene que, por supuesto, complementar con la prensa. ¿Por qué dejamos de hablar un rato del diputado? Bueno, porque desde marzo hasta la fecha la tendencia de la encuesta ha sido a la baja. Es decir, si irrumpió en el verano con un 13 o un 4%, hoy está en números de solo un dígito. Por eso también es que la pregunta natural en cualquier entrevista es si se va a bajar o no se va a bajar, dado que hay dos candidatos más en el sector como Evelyn Matei y José Antonio Kast. El diputado se enoja bastante cuando le preguntan esto. Deben tener hasta la tusa con la pregunta. Sí, el domingo en Estado Nacional le preguntaron y ayer de nuevo en Matías del Río también tuvo que hacer la misma pregunta en Radio Duna y él respondió... La respuesta fue fuerte porque le dijo, ¿quieren que dé mi palabra de honor? Exacto. Y no solo eso. Como Luis Miguel. Dice, a mí no me van a venir a manipular con un par de encuestas. A mí no me manda Cadem, no obedezco al señor Isicson, en alusión a la encuesta semanal, donde lo ha mostrado en esta tendencia, que les digo que no es la única en todo caso, todas tienen la misma tendencia. Bueno, y en las preguntas obviamente no solo le preguntan si se va a bajar porque sí, digamos, sino porque hay un escenario que es que el domingo hay una primaria oficialista donde probablemente, según las últimas tendencias, va a ganar la comunista Janet Jara y se ha levantado la tesis de que si eso ocurre, pueden pasar dos candidatos de derecha a la segunda vuelta, en alusión a Evelyn Matei y a José Antonio Kast. Entonces le preguntan, ¿usted podría ser esa piedra de tope para que pase esto inédito, digamos? Y él dice, eso matemáticamente es imposible. No me vengan con ese cuento. No va a ocurrir. No va a ocurrir porque la izquierda nunca va a perder el apoyo que tiene leal del 25 a 30% que tiene el gobierno de Gabriel Boric. Nunca voy a ser el cura de Catapilco del signo contrario. Y además dice, ustedes me dicen esto cuando en 2021 pasaba lo mismo, recordaba en su entrevista. Nadie apostaba un peso por el propio Kast y en 2017 además decían que si Kast se bajaba, Piñera podía ganar en primera vuelta cuando estuvo lejos de poder en esa suma de ser así, digamos. Igual tiene un punto. Tiene un punto. Ahora, en la derecha dicen, bueno, ¿por qué se enoja tanto si él mismo puso un piso o una condición para la continuidad de su carrera? Decían, por ejemplo, yo me acuerdo que en enero, en un artículo que escribí para DF+, él me dijo que voy a competir en primera vuelta si marco en la encuesta entre un 18 y un 20% antes de la inscripción de candidatura. Eso es el 18 de agosto. Algunos también recuerdan que él dijo que el piso mínimo para bajarse era 5%. Ahora está en 7%. Yo no encontré esa cuña, pero en su equipo dicen que efectivamente en algún momento lo dijo. Lo dijo. Sí. Hay bastante diferencia entre un 5 y un 18. Muchísimo. Y ahora están en 7. Entonces, por eso la luz está esta manipulación, tal vez, en ese sentido. Bueno, con todo esto sobre la mesa, la aspiración de Kaiser sigue firme. Estuve ayer reporteando harto con su círculo y él es taxativo, dice que no se bajará y ya tiene un plan delineado. Pero antes de meternos en eso, sobre qué es lo que se viene para Kaiser, revisemos por qué ha bajado la encuesta. A ver. Primero,
la explicación del Partido Nacional Libertario se resume en 3 puntos. Primero, dicen que él no ha estado en campaña como si lo han estado los otros candidatos Evelyn Matei y José Antonio Kast. Eso evidentemente señala lo ha sacado de la palestra. Matei, por ejemplo, ya inscribió su precandidatura presidencial y Kast anuncia estas medidas programáticas todas las semanas. Ahora eso, Paula, se refiere a la campaña en terreno, porque Claro, en terreno. Mediáticamente ha estado súper activo, ha sido incluso en algunos debates, ha estado casi solo corriendo, en Enel estuvo él y Mulder. Claro, en el último tiempo. O Pero, sea, pero y en estos Kast, meses... Claro, Kast también. pero lo que te quiero decir es que en el fondo ha estado en todos los debates, o sea, ha estado Sí, en pero lo público un- sí ha estado. Pero un plan andando, digamos, una campaña como tal, dicen, no ha tenido. Y que Kaiser ha hecho giras solamente para formar el partido que fundó este año, el Partido Nacional Libertario, para reunirse y cuando va a las giras solamente se reúne con militantes, unos 100 militantes y no, digamos, sale a la calle, a las ferias, en fin. Tercero, que aún no tiene ni un peso invertido. ¿Se acuerdan que él dijo en un momento que no tenía ni un que no peso para tenía hacer plata. campaña? Bueno, eso también dicen la jugada en contra porque, bueno, ilegalmente tampoco se puede gastar todavía plata en campaña porque no está inscrito, Claro. no está proclamado. Efectivamente. Ahora la diputada Gloria Naibellán, que es una de las parlamentarias de la bancada de los 6 integrantes que tienen los nacional libertarios en el Congreso, me decía ayer, en el verano Johannes subió como la espuma y entonces Kast y Matei se desesperaron y tiraron toda la carne a la parrilla. Nosotros, agregó, no hemos tirado nada a la parrilla. A eso se refieren. No han tirado ninguna propuesta. A diferencia de Chile Vamos, por la caída de Matei en la encuesta, que están un poquito preocupados, en el Partido Nacional Libertario los parlamentarios están súper tranquilos. El diputado Leonidas Romero me decía que justamente estarán tranquilos porque en la calle ellos sienten con su trabajo distrital que mucha gente ya está decidida a votar por Johannes Kaiser. Ahora, vamos a revisar por qué ha bajado según expertos en números, en estudios sobre el comportamiento del votante. Sí, porque está bien que Kaiser esté enojado con Isixson de Cadem, con Exacto. Roberto Isixson de Cadem, Y pero busqué- la verdad es que son varias las encuestas, digamos. Exacto, todas tienen la misma tendencia. Hablé con Juan Pablo Lavín, fundador de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, y me explicó que en el verano el apoyo de Kaiser aumentó gracias al votante que ellos llaman obligado. ¿Quiénes son los obligados? Los en que empezaron a votar desde 2022, desde que instauramos en Chile el voto obligatorio, y que en general son pesimistas, no son ideologizados, votan mucho más por emoción que por razón y están en todos los estratos sociales, en todas las edades, pero principalmente hay una mayor concentración en los estratos sociales bajos. ¿Y por qué los estratos sociales Recordemos que, bajos? como su nombre lo indica, es un panel, digamos. Es un panel, Le preguntan claro. a la misma gente durante mucho tiempo, por eso pueden saber si son obligados. Por eso goza si también son de un nivel votantes, entre comillas, de obligados. credibilidad en Sí, po. las últimas elecciones. Bueno, ¿y por qué los estratos bajos? Porque cuando en Chile era voluntario, siempre se veía que en las comunas con más ingresos había más participación Claro. en esa tendencia. Bueno, y en el verano, Kaiser estuvo generalmente apoyado por hombres mayores de 60 años, pero en las últimas 2 semanas empezó a haber un éxodo hacia otros votantes. ¿Hacia dónde? A ver. Juan Pablo Lavín me decía que Kaiser se ha desinflado por estos 3 lados. Un 65% de sus adherentes han ido con Kast, un 25% con Matei y un 10% con Franco Parisi. Y Lavín me adelantó que en las próximas semanas puede ser que Parisi siga subiendo, carcomiendo la superficie de Kast y Kaiser, pero sobre todo la de Kaiser. ¿Por qué? Porque el votante más fiel de Kaiser es antisistema. Y quizás Parisi, con esta reaparición que ha tenido en las últimas semanas, puede ser que a ese votante le haga mucho más sentido la figura de Parisi respecto al discurso antisistema. Ya. Ahora, por lo pronto en el Partido Nacional Libertario apuestan a un ascenso en la encuesta, por supuesto, una vez que empieza a hacer campaña, y dicen en la colectiva que tienen sus propias encuestas, sus propios números. No pude saber qué encuestadora sería o si hacen conteos propios, pero ellos dicen que Kaiser está muy cerca de alcanzar a Kast. Ya. Como repito, no pude ver ninguna de esos estudios. Pero eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen. Estos estudios que no mostraron. Digamos. ¿Cuáles deberían ser entonces los próximos hitos para Kaiser donde ellos apuestan a subir en las encuestas? Es el próximo 12 de julio, que es la proclamación de Johannes, porque eso no ha ocurrido en el Partido Nacional Libertario. De veras, y tendría que haber ocurrido hace un par de semanas. Hace un par de semanas, entonces ahí empiezan que se active la recaudación de fondos, en fin. Esta semana va a tener va a estar bien activo en ese sentido, va a estar en la región de Los Ríos. El jueves se van a reunir con el cardenal Chomalí con estas reuniones que va a hacer el cardenal con los candidatos presidenciales, o sea, no va a ir solamente él. ¿Ya? Bueno, ¿y en qué línea irá su estrategia? Debatir en todas las instancias posibles. Va a ir
por Kast, digamos, hacerlo hablar, porque dicen que Kast ha estado demasiado cuidado A juicio de él. a juicio de él, y con la excepción de Nela, que ya vimos ese episodio, Bueno, aprovechó bien, lo aprovechó bien bien, ¿no? notablemente el episodio Kaiser. Bueno, y digamos. basar sus relatos en como que solo prometerá lo que se puede cumplir y que habrá voluntad para tomar decisiones incluso impopulares en materia de gasto fiscal. También el día de su proclamación va a buscar presentar nombres, equipo, hay varios. Por ejemplo, en el área de seguridad la lidera un capitán en retiro del ejército llamado Hans Marowski, quien además es vicepresidente de la colectividad. En lo económico va a estar Víctor Espinosa, en deportes y bienestar Jorge Mandrú, que es un esquiador alpino, y su esposa, Iveta Varia, está construyendo su propio equipo porque su principal bandera va a ser reponer la figura de la primera dama en caso de que lleguen a la moneda. Ya. Ahora, los candidatos al Parlamento también van a ser súper importantes. Por ejemplo, su hermana, Vanessa Kaiser, va a ser candidata al Senado por la Araucanía, lo más probable. Ahora, por supuesto, la estrategia va a sufrir, Vaya pelea va a ser esa, Carter. electoral, digamos. o sea, imagínate si se llama Carter si es que va, Ruth. Hurtado, de republicano, Así es. Bueno, y la derecha que tiene sus cartas. digamos. ahora, por supuesto, la estrategia podría sufrir algunos cambios en caso La de derecha de que, Chile vamos, digo, perdón. claro, la derecha antigua. Claro, la derecha antigua, la derecha nueva. Ok, ya. La estrategia de Kaiser puede sufrir, por supuesto, cambios en caso de que lo que ocurra el domingo, porque dicen, por ejemplo, si gana Jara, el propio Kaiser ha dicho que eso sería terrible, que él está aterrado de esa idea y que de ser así, señaló, querrá decir que Chile está en una crisis peor que la que él está pensando. ¿Y eso podría hacerlo cambiar de idea? Probablemente podría respecto de hacerlo una cambiar candidatura? estrategia. No, de idea no. Ah, No, no en ese no, sentido. no. Pero sí O sea, estrategia. sí estrategia. Sí endurecerse más, por ejemplo. Vamos a ver. Hay que contar los votos del 29. Y en la Así proclamación es. del 12 de julio. Y todo eso. En eso anda Johannes Kaiser, el informe de Paula Valenzuela. ¿Qué vamos a estar atentos hoy, Marily Luders? De todas maneras, al impacto de estas noticias que vienen desde lo geopolítico hacia las finanzas, los mercados están subiendo con algún tipo de esperanza de que se estabilice. El petróleo recortó sus caídas, pero los mercados están mirando otra cosa en paralelo, y es bien interesante y tiene casi tanta influencia como lo anterior, según los analistas, que es que el presidente de la Fed, Jerome Powell, está teniendo que responder al Congreso y justificar de por qué no ha bajado la tasa de interés. Y lo que diga, como lo diga, y la señal que dé, va a ser lo que va a marcar hoy día, de todas maneras, el día. Ya, eso va a ser un día para las bolsas en Estados Unidos que no han abierto todavía, ahora en un No, ratito más, ¿no? están Sí. futuros todavía, pero van subiendo los futuros. Van subiendo. Los mercados más tranquilos. Paula Valenzuela, atentos a... Desde las 9 de la mañana por T3 en vivo vamos a estar transmitiendo el seminario de Clape Sucé, donde hoy comienza un ciclo de propuestas para Chile 2026-2030 de candidatos presidenciales. Hoy comienza Evelyn Matei, va a ser en la Casa Central de la Universidad Católica, y en agosto se vienen dos más con el ganador de la primaria y también con José Antonio Cast. Ya, es un ciclo. Es un De ciclo y hoy clases, día... eso es con T3 en vivo. Exacto. Buena. Buena, hoy día a las 9 de la mañana lo Y pueden por empezar a nosotros ver. va la Solo Neto. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Y Emol también? ¿No? No estoy segura. Ya. Ok. No estoy segura. Pero nosotros Puedo sí. preguntar. Sí, nosotros sí. Nosotros lo vamos a transmitir íntegro. Ya, perfecto. Fabuloso. Ya, eso. A las 9 de la mañana por T13 en vivo, que está en su canal de cable. Y si no está en su canal de cable, pídelo. Eso, con Marily Luders, con Paula Valenzuela, el Rat Pack, la mesa de editoras. Una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Buenos días. Que tengan muy buen día.